Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua. Gracias por estar aquí una vez más. Estamos iniciando la semana número 25. Espero que estés teniendo un excelente día, un excelente inicio de semana, que te esté yendo muy pero muy bien. Y como pudiste leer en el título, hoy quiero que hablemos sobre los frutos. ¿Y por qué te digo esto? Tuve la oportunidad de estar en un curso y en este curso mencionaron en ciertos apartados sobre los frutos. Evidentemente no era un curso de agricultura, de jardinería, sino que era un curso para ayudarnos en nuestra vida espiritual, para ayudarnos a crecer, aprender un poco más. Pero en la Biblia tú vas a poder encontrar que a los seres humanos, a las personas, se le compara con el árbol, con un árbol plantado. Pero antes de dar frutos, pues es necesario llevar cierto proceso. Así que en este episodio, pues vamos a hablar sobre todo eso. Y primero, ¿qué se necesita para dar frutos? Pues que ese árbol, que esa planta pues haya crecido. Hay árboles frutales que tardan 2 años, 3 años en dar su fruto, y hay árboles que tardan mucho más tiempo, como el tamarindo, me parece. Es un árbol que tarda más de 5 años para dar fruto. Pero, ¿qué se necesita? Volvemos. ¿Qué se necesita para dar fruto? Para dar fruto, pues tenemos que tener un árbol sano, fuerte, grande, que ya haya pasado su proceso, que ya haya madurado. Y para poder tener eso, para poder tener un árbol grande y fuerte, se necesita haber sido alimentado, regado, ponerle su fertilizante, sus nutrientes. Y antes de eso, pues se necesita que se siembre. Y antes de eso, pues se necesita una semilla para que este árbol pues pueda existir, para que este árbol pueda nacer, para que este árbol pueda ser plantado. Y lo mismo sucede con los humanos, con las personas. Haciendo esa comparación de árbol, pues primero necesitamos pues nacer, primero necesitamos conocer de Dios, y en ese proceso en el que estamos conociendo de Dios, en el que estamos aprendiendo más de Él, pues es cuando somos plantados. La Biblia, la palabra dice que aquellos que creen en el Señor o que confían en el Señor, aquellos que lo aceptan, en pocas palabras, serán plantados junto a ríos de agua viva. Es decir, una vez que aceptamos a Dios, una vez que aceptamos al Señor, una vez que aceptamos a Jesús en nuestras vidas, pues somos plantados en esos ríos, en esa fuente de vida eterna, y pues obtenemos la salvación. Pero también nos habla, al estar plantado, no sé si has podido ir a algún río o alguna zona donde hay mucha agua, pues es más fácil que los árboles crezcan, que esté verde ese espacio, porque tienen su principal nutriente, su principal fuente de alimentación, aparte del suelo, pues es el agua. El suelo podrá estar excelente, pero sin agua, tarde o temprano se termina muriendo, se termina secando ese árbol. Lo que Dios nos quiere decir es que al estar plantados en ese río de agua viva que lo representa a Él, pues nuestro crecimiento espiritual y en todos los aspectos de nuestra vida está asegurado, porque con Dios, pues como hemos visto, lo tenemos todo. Con Dios nada nos hace falta. Y una vez que hemos pasado ese
que hemos sido sembrados, que hemos aceptado a Dios, que hemos empezado a crecer en nuestra vida espiritual, que ya empezamos a ir a la iglesia y que ya hemos llevado cierto proceso, que ya estamos empezando cierto proceso. Lo que espera el Señor después de todo ese proceso, lo que espera Dios es que pues demos frutos, que demos resultados, que nuestra vida sea una vida de resultados. Recordemos que vale más los hechos que las palabras, valen más las acciones. Las acciones demuestran mucho más que simplemente palabras, que simplemente expresiones. Ya que quedó claro esto, ya que vimos que Dios espera de nosotros frutos a cierto tiempo, así que si tú estás empezando, pues no te preocupes, solo sigue firme y fiel en la presencia de Dios, sigue siendo fiel en tu casa, en tu iglesia, y a su tiempo en ese proceso pues irás dando frutos. Los que llevamos un poquito más de tiempo, lo que nos pide el Señor es que demos frutos. Y en la Biblia tú vas a poder encontrar cómo Jesús constantemente a través de parábolas, a través de historias, les recordaba y les decía a sus discípulos que esperaba frutos. Y hacía, como te digo, esta comparación de árboles y personas esperando frutos. Ejemplo de esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 33, y el Señor Jesús decía: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, no es suficiente con que un árbol de frutos o con que una persona produzca hechos, produzca acciones, produzca resultados positivos o produzca resultados negativos. Como en todo, hay dos opciones o dos variantes: acciones positivas, resultados positivos, hechos positivos o frutos positivos en este caso, y todo lo contrario, frutos malos, frutos perecederos, frutos que no sirven. Y lo mismo sucede con las personas: acciones malas, acciones negativas, hechos que demuestran todo lo contrario a lo que ellos dicen. Entonces, por el fruto, por las acciones, por los hechos, pues uno puede conocer o puede saber bastante de esa persona, saber bastante de ese árbol. Entonces, no basta, no es suficiente con dar frutos. Dios nos pide frutos, nos pide hechos buenos. Y no sé si a ti alguna vez has visto alguna fruta o has tenido algún antojo de alguna fruta y ves en el súper, en el mercado, no sé, ves una sandía, por ejemplo, que por fuera se ve grande y tú piensas que está jugosa, que está rica, que está dulce, pero cuando la partes te llevas una decepción gigantesca porque esa sandía no tiene sabor, tiene casi puras semillas y nada de pulpa o de la fruta en sí, y te llevas una total decepción. Ya no te pudiste comer a tu antojo esa fruta, esa sandía, como mencionábamos en el ejemplo. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios espera resultados, espera hechos, espera frutos. Después de cierto tiempo, te digo, no te preocupes si apenas estás empezando, pero tarde o temprano tenemos que producir frutos porque está en nuestra naturaleza, está en nuestra genética divina, está en nuestro origen, en nuestro diseño, el producir frutos. El problema es qué frutos, qué resultados le vamos a entregar a Dios. Y no solo a Dios, esto aplica en todos los aspectos de nuestra vida. No sé si has tenido, has conocido a personas que con sus palabras te dicen ciertas cosas,
pero con sus hechos, con sus acciones, te dicen todo lo contrario. Si nosotros empezamos en este camino, si empezamos a caminar con Dios, Dios espera frutos de nosotros, pero espera que esos frutos sean buenos. Porque como veíamos aquí en Mateo, el árbol bueno solo puede dar fruto bueno y el árbol malo solo da fruto malo. ¿Por qué? Porque eso está en su genética, eso está en su semilla desde la cual fue plantado. Y tú tienes que dar frutos buenos, hechos buenos, acciones buenas. ¿Por qué? Porque tu diseño, tu origen, tu semilla con la cual Dios te creó es buena. Y si el Padre es bueno, el Hijo es bueno también. Si la semilla es buena, pues el árbol, el fruto, es bueno. Entonces tú tienes que dar, nosotros más bien, tenemos que producir frutos buenos. Y en Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 2, encontramos otra vez estas comparaciones de el árbol y las personas. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya entendimos que es necesario dar frutos, producir resultados buenos, pero como vemos aquí en Juan, Dios a los árboles, a las personas que dan frutos, las va a limpiar. ¿Para qué? Para que produzcan más frutos, más y mejores frutos. Y es otro punto sobre el que te quiero hablar. No sé si tienes en tu patio o si tienes la oportunidad de tener un arbolito frutal. Es necesario que se quiten, que se limpien, que se corten ciertas ramas, inclusive ciertas raíces a veces, porque como todo ser vivo, pues a veces les caen plagas, les caen insectos, les caen inclusive hasta hongos, y es necesario que se limpien para que ese árbol pueda seguir dando buenos frutos. Y entre más se limpie ese árbol, pues va a seguir estando sano, va a seguir estando puro, va a seguir produciendo frutos de buena calidad y va a producir más y más frutos. Y lo mismo sucede con nosotros como personas. Y muchas veces es necesario que Dios nos limpie, que Dios nos sane, que inspeccionemos, por así decirlo, nuestras raíces, nuestro origen, por así decirlo, que hagamos una autoevaluación, una introspección a nosotros para ver si hay aspectos en nuestra vida, si hay emociones, si hay experiencias que no son del todo sanas, que no son del todo buenas y que al final van a terminar afectándonos a nosotros, van a terminar afectando a nuestros frutos, afectando nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestro día a día, e inclusive si no las tratamos van a seguir afectando a nuestra familia, a las personas que amamos o que nos rodean. Ok, ya entendimos que es necesario dar frutos, que a cierto tiempo los daremos y que esos frutos tienen que ser de excelencia, o que esas acciones, esos resultados tienen que ser buenos. Pero también, como todo árbol, nuestras raíces a veces se pueden contaminar y se pueden enfermar, es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos pueden afectar, por lo cual es necesario a veces limpiar, como decía Juan, ese árbol para que pueda seguir dando frutos. En otras palabras, es necesario que en nuestra intimidad, en nuestra oración, no sé, en los momentos en los que pasas a comunión, intimidad con Dios, en esos momentos le digamos a Dios, le digamos al Espíritu Santo que nos ayude a que nos revele qué aspectos podemos mejorar, qué aspectos podemos cambiar, qué situaciones nos están afectando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida académica, etc.
para que podamos seguir produciendo buenos frutos y podamos seguir demostrando a las personas con nuestras acciones, con nuestros hechos, pues que somos hijos de Dios. Está bien no sentirse bien todo el tiempo. Somos humanos, somos seres emocionales. Lo que sí no está bien es sentirnos tristes, sentirnos deprimidos, sentirnos enojados, angustiados, estresados todo el tiempo, todos los días. Porque eso ya no está sano, ya no es sano, ya no es normal. Así que si tú te has sentido así todo el tiempo y ya has identificado o no el problema, la situación, eso que te está afectando, no te voy a decir que le eches ganas porque he estado de ese lado y no es suficiente. Te recomiendo, si te has sentido triste, deprimido, o en sí, si tú te sientes bien, por así decirlo, lo ideal es que uno vaya a terapia, que cuide también su salud mental. Y te recomiendo eso, que vayas a terapia. Ya creo que hay muchos estigmas en cuanto a nuestra salud mental, en cuanto a ir al psicólogo o al psiquiatra. Y está bien, si tienes la oportunidad de hacerlo, ve. Pero también recuerda que tu Padre Celestial, fue quien te diseñó, fue quien te creó. Y qué mejor que ir con el creador, con el fabricante, para que Él nos limpie, para que Él nos ayude, para que Él nos sane, para que Él restaure nuestro corazón, sane nuestra alma. Así que busca ayuda en tus amigos, busca ayuda en un especialista, pero sobre todo refúgiate y busca ayuda en Dios, para que Él nos limpie, para que Él nos sane, para que Él nos restaure. Y bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que me haya explicado. Es un poco diferente a los demás temas que hemos manejado, pero yo creo que es necesario que como hijos de Dios o como personas en general produzcamos buenos frutos, que demostremos con acciones y no con palabras en lo que creemos, en lo que basamos nuestra vida, nuestra identidad. Y nada, espero que estés teniendo un excelente día, un excelente inicio de semana. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Empecemos a producir buenos frutos y inspeccionémonos para ver en qué áreas necesitamos trabajar más y ser limpiados, ser restaurados, ser perfeccionados. Ya sabes que si te quieres unir a la conversación, lo puedes hacer a través de mi Instagram. Mi usuario es Jos, Joss, _Rick. Estoy muy al pendiente por ahí, así que si quieres hablar, quieres dar alguna sugerencia o aprender un poquito más en lo que te pueda ayudar, pues podemos hablar por ahí. De nuevo, gracias por estar hasta aquí. Produzcamos buenos frutos y nos estamos escuchando la próxima semana con un episodio nuevo.